Pues vamos a ver, esta conferencia no está pensada desde una perspectiva científica, no es una conferencia desde una perspectiva matemática o desde las ciencias físicas, sino que es una conferencia pensada desde la filosofía. Y esto no de cualquier filosofía, sino pues corresponde a los encuentros desde la filosofía que llamamos materialismo filosófico, ¿no? Y bueno, con lo que hay que comenzar es diciendo pues qué son las ideas, ¿no?, con las que opera esta filosofía, ¿no? Nosotros suponemos que las ideas vienen de la confrontación de los saberes técnicos, tecnológicos, científicos, y que, bueno, pues en la medida en que todos, por ejemplo, por dar unas ideas, una que vamos a hablar mucho hoy es la idea de verdad científica. La idea de verdad científica, como es natural, no se puede dar al margen de las ciencias. La idea de verdad científica viene de la confrontación de las múltiples ciencias. Y la razón por la que la filosofía se ocupa de esta idea en una ciencia es porque esta idea desborda a todas las ciencias. En la medida, y esta es una tesis que vamos a desarrollar aquí, que las matemáticas no agotan a la física o que la física no agota a la química, pues en esta confrontación de estas ciencias pues brotan unas ideas que no pueden ser dominio de ninguna de estas, ¿no? Otras ideas, pues para que más o menos nos vayamos entendiendo, ¿no? Las ideas de todo, de parte, la idea de materia, de la que ya se habló, la idea de forma. Bien, ahora, en la medida que todos usamos estas ideas, pues todos somos filósofos, ¿no? O lo reconocía, bueno, todos somos filósofos, todo el mundo que más o menos llegue a usar estas ideas de un modo u otro, pues hace filosofía, ¿no? Mejor o peor, ¿no? Pero la filosofía no se agota en el uso de estas ideas, sino que suponemos que pues ha habido una tradición filosófica desplegada históricamente, donde ha habido una multitud de escuelas, ¿no? Ya se ha citado aquí la escuela de Aristóteles, Platón, la escolástica, Kant, y estas escuelas lo que han hecho es tratar de sistematizar estas ideas. Sistematizar es, vamos a entenderlo por lo pronto como ordenar, ¿no?, concatenar de alguna manera estas ideas. Pero esta concatenación de estas ideas que provienen de estos saberes y estas técnicas no es una concatenación que se haga de espaldas a las otras escuelas, ¿no?, como si no necesitaran la referencia, sino que siempre son sistematizaciones, ordenaciones que se hacen frente a otras escuelas, a otras filosofías, ¿no? Eso en toda la tradición. La filosofía en este sentido es pues dialéctica, polémica, siempre se organizan unas ideas frente a otras, ¿no?, como ya Axel nos ha comentado. Y bueno, entonces lo que tiene que quedar claro, esta filosofía está pensada desde las coordenadas de un sistema filosófico, que es el materialismo filosófico, que es un sistema que lleva más de 50 años desarrollándose, y que pues su mayor artífice fue el filósofo español Gustavo Bueno, ¿no? Ahora, en la medida en que estas ideas provienen del conflicto de los saberes del mundo, nunca podemos suponer que un sistema filosófico está terminado, está acabado, es, como se dice, perfecto, ¿no? Porque esto supondría que este sistema puede trabajar con estas ideas como si se pudiese estar de espaldas al lugar de donde brotan. Sería ridículo trabajar la idea de verdad científica al margen del despliegue de las ciencias, ¿no? Y entonces, en la medida en que los saberes cambian, las técnicas avanzan, se constituyen nuevas ciencias, pues estas ideas están moviéndose, ¿no? Y entonces un sistema filosófico que no se petrifique, ¿no?, tiene que estar constantemente al tanto del desarrollo de estas ideas. Porque el desarrollo de estas ideas, pues lo que va a suponer es que va a haber diferentes escuelas que las van a querer organizar a su modo, y pues hay que enfrentarnos a ella proponiendo pues otras alternativas, ¿no? Y entonces pues me parece fundamental que para tratar de filosofía, no lo vamos a hacer así en abstracto, vamos a hablar de filosofía,
sino que siempre hay que partir de los saberes de donde van a brotar estas ideas y desde donde las vamos a tratar. Estos saberes pueden ser múltiples, ¿no? Ciencias, técnicas, pero hoy vamos a partir de las matemáticas, ¿no? Uno de los saberes pues, más importantes históricamente. Fue la primera, desde nuestra exposición, como veremos, es la primera ciencia que se constituyó históricamente. Y más en particular, no vamos a partir de las matemáticas en general, que tampoco sería decir mucho, sino que vamos a partir de una disciplina matemática denominada la teoría de categorías. Es importante aquí, Axel ya nos habló de categorías, de la idea de categoría, pero con teoría de categorías no necesariamente nos referimos a estas ideas. Hay una bien asunto. Con categorías, en la teoría de categorías nos vamos a definir otro tipo de categorías matemáticas. Y es por eso que voy a estar omitiendo la idea de categoría y solo hasta el final la retomaré, para que no nos confundamos. Entonces olvidemos por un momento lo de la idea de categoría, porque nos vamos a confundir todos aquí, ¿no? Bien, y entonces la teoría de categorías pues es una disciplina que normalmente se pone sus inicios en 1945 en la obra de dos matemáticos, Eilenberg y MacLane. Y pues nada, ha tenido pues unos desarrollos, ¿no? Históricos, ¿no? Por parte de diferentes matemáticos muy célebres, ¿no? Baste de hablar de Grothendieck, que a alguno le sonará, o de William Lubir. De tal manera que hoy por hoy pues encontramos, al menos fenoménicamente, que existe una disciplina denominada teoría de categorías, la cual pues hay congresos, hay conferencias, hay seminarios, libros de texto, ¿no? Que parece que hablan de algo, ¿no? Pero claro, ante estos nuevos fenómenos, ante estas nuevas disciplinas, pues las ideas filosóficas vuelven a brotar, ¿no? Porque, por ejemplo, si sale una nueva disciplina científica que de repente empieza a tener conflicto con otras, pues ahí empiezan a salir ideas filosóficas. Por poner un ejemplo, pues ahora que salió la teoría de categorías, la mayor parte de los escritos que uno se encuentra en internet de estas cosas es el conflicto que tiene con una disciplina llamada teoría de conjuntos, que lo veremos más adelante. Entonces constantemente se están hablando de las confrontaciones que tiene la teoría de conjuntos con la teoría de categorías. Pues confrontaciones que sacan ideas filosóficas como lo veremos, ¿no? Y entonces entre estas confrontaciones pues caben muchas posiciones, por ejemplo, en lo que respecta a la verdad científica. Hay quienes dicen, por ejemplo, que la teoría de categorías no es una ciencia matemática, que es una cosa como una herramienta que se utiliza en otras disciplinas, que está muy bien, pero que no tiene cientificidad por sí misma, es una mera herramienta. ¿Sabe? Esto es una posición muy común en la Facultad de Ciencias, es muy común. Llega un momento donde se tiene que usar teoría de categorías, sobre todo en matemáticas un poquito más avanzadas, y muchas veces, bueno, yo tuve un profesor que nos hacía la alerta, vamos a usar teoría de categorías, pero no se metan a eso, que no les va a hacer muy bien, ¿no? Sí, mucho recelo, nos los advirtió fuertemente, cuidado. Otras posiciones, por ejemplo, una muy famosa, ¿no? que siempre se cita, uno de los pioneros de la teoría de categorías, M. Steamboat, curiosamente, tras trabajar con ellas, pues dijo que la teoría de categorías era abstract nonsense, abstracción sin sentido, ¿no? Obligada la cita, qué cosa tan rara, que imagínate que un matemático te diga que eso es abstracción sin sentido, la cosa tiene tela, ¿no? Pero hay otros que han visto en la teoría de categorías no solo una herramienta, sino una ciencia plenamente constituida. Y no solamente eso, y aquí es donde empezamos a entrar en materia, sino que han visto en esta ciencia la fundamentación de las matemáticas, la ordenación de las matemáticas, ¿no? Lo que estaría por debajo de todas las matemáticas. Entonces vemos las posiciones tan dispares, ¿no? Uno te recomienda que no te metas a eso y el otro te dice que es lo fundamental, ¿no? Entonces ahí empieza a haber conflictos que empiezan a sacar ideas filosóficas, ¿no? Como veremos. Ahora esta conferencia, para mostrar esta dialéctica de posiciones, va a partir de la obra de un filósofo llamado Jean-Pierre Marquis, un filósofo que trabaja en la Universidad de Canadá,
que, bueno, pues tiene una tesis un tanto interesante, de que la teoría de categorías pues sería una ciencia y que además le daría una unidad a las matemáticas, una sistematización a las matemáticas. Y muchas veces cuando algo va llevado a la unidad, cuando una cosa te concatena todos los elementos, pues como que puede darle dirección, ¿no? Si hay algo que lo organiza todo, pues puede empujarlo en una dirección o en otra. Y esa es la tesis, que la teoría de categorías no solamente nos daría una unidad de las matemáticas, sino que además nos daría una dirección. O sea, si quieres saber qué hay que hacer como matemático, pues aprende teoría de categorías y ahí lo verás. Bueno, yo no sé qué hacer, la verdad, como matemático, y lo he estudiado, ¿eh? Es más, yo creo que no me debería haber metido en la cosa, pero por no escuchar, ¿no? Pero bueno, no nos queda de otra, y yo, pues en vez de echarme para atrás, en vez de decir, no, mejor no, pues los he traído a todos ustedes. Y entonces, bueno, yo sé que la teoría de categorías no es conocida, a ver, hombre, ni entre los matemáticos, a nadie le importa esto. Yo he hablado con gente en el pasillo y, bueno, uno da por hecho, oye, la teoría de categorías, ¿de qué me estás hablando? Aléjate, por favor. ¿No? Y entonces, los matemáticos muchos no lo conocen y no quieren enterarse y prefieren hacer otras cosas más redituables o más interesantes, yo qué sé. Pero, y bueno, entonces la gente, el público en general, la gente que no es del gremio de matemáticos, pues mucho menos, ¿no? Entonces no tenía mucho sentido que yo hiciera mucha filosofía en torno a esto si no disponíamos de una base común. Entonces, pues lo siento mucho, ¿no? Pero vamos a ver un poquito de matemáticas. Traté, en la medida de lo posible, que fueran lo más ameno posible, pero no por nada Steve Roth dijo que era abstracción sin sentido, ¿no? Bueno, entonces, y trajo una presentación. Porque, bien, vamos a partir pues en un plano muy abstracto, creo que me debo poner aquí. Pues vamos a decir que una categoría simplemente es una colección de cosas, de dos tipos de cosas. Vamos a tener objetos que van a ser representados por letras A, B, C. ¿Qué son esos objetos? ¿Qué? Ahorita no vamos a contestar eso. Simplemente son letras sobre un pizarrón. Con eso es suficiente. Si las reconocen, ya estamos del otro lado. Flechas son flechas, así, en el sentido habitual de flecha, entre objetos. Una flecha va a ir de un objeto A a un objeto B, o de un objeto C a un objeto D. No todos los objetos van a tener flechas entre sí, pero sí algunos, como veremos. Otra vez, ¿qué es esta flecha? Una flecha. Eso es, vas de A hacia B. Todo el mundo sabe hacer eso, ¿no? Izquierda a derecha, ¿no? Y estas flechas, para que empiece a haber una estructura realmente matemática, se van a poder componer. Son operaciones, todo el mundo opera, todo el mundo hace operaciones, juntas, separas, ¿no? Y entonces lo mismo con las flechas. Si yo tengo una flecha F, le vamos a llamar, y tengo una flecha G, las voy a poder componer. ¿Y qué es componerlas? Pues hacer el camino. Hago primero F y luego G. Y entonces va a existir una flecha que es FG. Yo sé que está al revés, normalmente pondrías F y luego G. Pero, bueno, tiene estas razones sociológicas de los categóricos que inducen muchísima confusión, ¿eh? La mayor parte de los errores de categorías son porque se te olvida que va a la izquierda y que va a la derecha. Entonces se pueden componer. Y entonces, dada una flecha F y una flecha G, tenemos la composición F seguido de G. Y entonces vamos a dar unos ejemplos, porque vamos a ver que estas cosas que estamos presentando aquí tienen ejemplos en las matemáticas, ¿no? Como lo pueden serlo. Primero, antes que los ejemplos, vamos a ver unas propiedades de las flechas. Esto no tiene demasiado peso. Si es demasiado, no pasa nada. Lo estoy presentando, quédense con lo que puedan y nada, no pasa nada. Pero hay que decirlo, porque una categoría no solo es las flechas y la composición. Esta composición decimos que es asociativa. Es decir, claro, si yo puedo componer dos cosas, pues puedo componer tres. Pero la cosa es en qué orden las compongo, ¿no? Si tengo tres cosas, ¿cuál es junto primero, no? Y entonces primero, por ejemplo, puedo juntar a la F y a la G y hacer FG, y luego a la H, o primero puedo hacer GH, y aquí HG, y la F. Y entonces una cosa es hacer GF y luego H, y otra cosa es hacer F y luego HG, ¿no? O sea, la cosa es que hay diferentes formas de juntar. Esto se llama la asociatividad. Son los paréntesis, los famosos paréntesis, estas discusiones que siempre hay, ¿no? ¿De dónde va el paréntesis? Y jerarquía de operaciones y todas estas cosas, ¿no?
Bueno, aquí después. Y entonces empezamos a introducir un poquito cómo opera un categórico. Pues va a decir que el diagrama conmuta. Es decir, que hacer esto y luego esto es lo mismo que hacer esto y luego esto. Así como tal, ¿eh? Una cosa más que hay que decir es que en la teoría de categorías todo objeto tiene una flecha llamada identidad, que va de el objeto al objeto. Cualquier flecha que tú te agarres, cualquier objeto que tú te agarres, siempre hay una flecha que parte de ese objeto y llega a ese objeto que se llama identidad. Esto yo sé que ahorita es ininteligible, pero la identidad va a tener una propiedad importante, que es que compuesta con cualquier otra flecha, se quede la misma flecha. Es decir, que si yo tengo una flecha F y luego hago identidad, me quedo con la F. O si primero hago identidad y luego la F, me quedo con la F. Es como el 0, ¿no? Sumar 0. 5 más 0 igual a 5. Este tipo de términos que suman, pero al final el resultado es el mismo, pues son fundamentales en las construcciones matemáticas como vamos a ver, ¿no? Bien, y entonces hay que poner unos ejemplos de categorías, y uno de ellos es lo que llamamos la categoría de conjuntos. Entonces hay que definir cuáles son mis objetos, cuáles son mis flechas, ¿no? Eso es todo lo que hay que saber. Los objetos van a ser unas cosas llamadas conjuntos, que también se van a denotar por letras. Vamos a acostumbrarnos todo en matemáticas con letras, porque pues, si no, ¿qué haces, no? Pero estos conjuntos no son lo mismo que objetos, ya lo veremos, porque mientras los objetos de la categoría simplemente son letras, que no puedes hacer nada, los conjuntos, por decirlo metafóricamente, tienen algo dentro, tienen unas cosas llamadas elementos. Esto lo veremos más adelante. Por ejemplo, aquí hay una representación, ¿no? Un diagrama de dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B. Y el conjunto A lo suponemos con unos elementos, estos 3 puntitos, ¿no? Y el conjunto B con estos 2 elementos. Y entonces las flechas, ahora ya no solo son flechas, sino que son funciones. ¿Qué es una función? Un conjunto de asignaciones. Es decir, este puntito va a este a este y este a este. Y entonces ya tengo una función. Podría haber otras, podría decir que este puntito fuera este. Hay unas normas que hay que cumplir, pero lo importante es que son unas asignaciones, ¿no? Regresaremos sobre la teoría de conjuntos, porque al momento de desarrollar unas teorías de la teoría de categorías, vale la pena que se confronte con otras disciplinas, ¿no? Para ver el alcance de una disciplina hay que confrontarla con otras, si no se ve. Otros ejemplos, por ejemplo, este es ameno, este es el que suelo poner cuando hablo de esto, pues no sé, en el pasillo, yo qué sé. Son los números, todo el mundo conoce los números, el 1, el 2, el 3, y así, al infinito. Y entonces las flechas van a ser orden, simplemente. El 1 es menor o igual que 2, todo el mundo lo sabe. Y entonces hay una flecha entre 1 y 2. Así de sencillo. El 2 es menor o igual que 3, hay una flecha entre 2 y 3. El 3 es menor o igual que el 20, entonces hay una flecha entre 3 y 20. El 3 no es menor o igual que el 1, hasta donde tengo noticia. Y entonces no hay flecha. Me van entendiendo, ¿no? Entonces las flechas pueden ser cosas muy distintas. Ya pasamos por funciones, que son asignaciones, a simplemente una cosa que te da un orden. Ese es un plan tan abstracto, el de las categorías, que te permite esas ejemplificaciones, ¿no? Hay otro ejemplo, que no le vamos a hacer caso, porque es un poco más duro. Esto es para quien le suene, pero es la categoría de grupos. Ahora tus objetos son grupos. Otra vez los grupos son letras, pero son una cosa distinta, lo juro. Es que depende del contexto, es imposible la letra por sí misma, ¿no? Y las flechas son homomorfismos. Esto no lo vamos a desarrollar porque no me voy a poner a explicar aquí qué es un grupo, sería ininteligible. Pero bueno, quien haya escuchado que es un grupo, ya tengo otro ejemplo, ya está. Bien, una cosa más que hay que decir, esto no lo vamos a tocar mucho hoy, porque la discusión filosófica no lo pide tanto, pero en categorías hay otra cosa llamada funtores. Entonces tenemos una categoría C, en esta categoría, otra vez una letra, están los objetos y las flechas, digamos metafóricamente ahí dentro. Y en esta categoría D, es otra categoría, son otros objetos y otras flechas, ahí dentro. Entonces un funtor lo que va a hacer es mandar todos los objetos y flechas de una categoría a la otra. No me voy a meter mucho en esto, pero es importante hacer notar que existen y que son importantes en otros desarrollos. Bien. Y entonces, como le decía, no conviene espérenme tantito, unas cosas aquí, pero bien. Entonces, en teoría de categorías, claro, no solo se dice, es una categoría con objetos y flechas y ya acabé, ¿no? No habría nada que hacer. Bueno, ¿qué hago con esto? ¿Qué es esto? Bueno.
sino que va a haber unas ciertas construcciones hechas dentro de la categoría, construcciones hechas con objetos y flechas. O sea, de manera muy parecida a como alguien podría construir, o sea, unos ladrillos podría construir y podría hacer una pared, pues de la misma manera con estos elementos, con esta materia de objetos y flechas, vamos a hacer unas construcciones. Pero me parece que la mejor manera de introducir estas construcciones y el alcance que tienen es primero volteando a ver otra disciplina. Y he tomado pues, lo que me parece más sencillo a tales efectos, que es la teoría de conjuntos. Entonces vamos a hablar un poquito de la teoría de conjuntos, vamos a hablar un poquito de las construcciones que hacen teoría de conjuntos, y luego veremos ciertas construcciones que se hacen en la teoría de categorías. Creo que se va a ir entendiendo, y creo que el punto, bueno, vamos a regresar a la filosofía. Esto dijimos que no era una conferencia de matemáticas, pero regresaremos, y yo creo que la parte más importante pues, quedará clara. Y entonces los conjuntos, quedamos que no solo eran letras, sino que eran colecciones de cosas. No de flechas y objetos, sino simplemente de unos elementos, ¿no? Como puede ser, pues un conjunto famosísimo que todo el mundo utiliza, que es los naturales. Y entonces lo que hacemos es que para poner qué hay adentro, metafóricamente, los naturales, lo ponemos entre corchetes. ¿Qué hay entre los naturales? Pues es el 1, el 2, el 3, y pongo 3 puntos porque, bueno, arbitrariamente grande, ¿no? Y ya tenemos una colección de cosas, de números naturales. Uno un poquito más extraño, ¿no? El conjunto B. ¿Qué tiene el conjunto B? Es una B. Pues yo digo que ABC, minúscula. Entonces, el conjunto B es una colección. ¿Qué tiene adentro? Pues 3 elementos. ¿Quiénes son? A, B, C. Bueno, y algo muy importante de la teoría de conjuntos, que yo creo que empieza a dibujar un poquito la escala a la que está hecha, es lo que llamamos la relación de pertenencia. En la medida que estos conjuntos son colecciones de cosas, pues nos podemos preguntar cuándo una cosa está en esa colección y cuándo no. Por ejemplo, el 1, y esta relación de que pertenece, lo dibujamos así, una especie de E, de ahí viene. El 1 está en los naturales, por ejemplo. El 2 está en los naturales. A está en B. Pero hay cosas que no están, por ejemplo, un medio no es un natural, entonces un medio no está en los naturales. Nos vamos entendiendo más o menos, ¿no? Bien, y bueno, esto ya nos lleva a una operación en conjuntos, pues en teoría de conjuntos tampoco se opera con conjuntos y más, no necesitamos los conjuntos, ya acabé. Hay que operarlos, hay que construir cosas con ellos, ¿no? Una operación pues muy conocida, creo que todo el mundo de alguna manera ha operado con producto cartesiano en la escuela o de alguna manera, fuerzas. Es esto, el producto cartesiano. Por ejemplo, tenemos un conjunto AB, letras minúsculas. Tenemos un conjunto B, X, Y, Z, así como lo ven. El producto cartesiano van a ser pares ordenados. En la primera entrada va a estar un elemento de A y en la segunda entrada un elemento de B. Entonces tenemos A por B. Por ejemplo, tenemos el elemento A, X. Un elemento de A y un elemento de B, X. Pero claro, A también se puede combinar con los otros. A, Y, A, Z, B, X, B, Y, B, Z. Ya son todas las combinaciones posibles, todos los pares ordenados. Esto, por ejemplo, si lo dibujamos, hacemos un diagrama, es de acá. Pones aquí al conjunto A, B, pones al conjunto B, X, Y, Z, y haces cruces. Y entonces aquí está BX, aquí está Z. Todo el mundo ha operado con esto. En la secundaria pues trabajamos con gráficas de funciones, tienen que ver con producto cartesiano, o yéndonos incluso más atrás, batalla naval, ¿no? Como batalla naval, das unas coordenadas, ¿no? Tu nave está ahí, en tal y tal, ¿no? Y entonces usas un producto cartesiano, ¿no? Bien, y ahora la cosa aquí es la teoría de categorías, que vemos que los objetos que tiene son flechas y objetos, nada más. No tiene la relación de pertenencia, esta que vimos aquí. Yo no puedo hablar de algo que está dentro de otra cosa. No dispongo del grafo para hacerlo. Y entonces la teoría de categorías está forzada a tratar de reconstruir, en otros términos, estas operaciones que ven en otras disciplinas como la teoría de conjuntos. Y entonces eso nos pide pues, un análisis de, por ejemplo, la operación producto para poderlo recomponer a una escala de flechas y objetos, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, el producto A por B, seguimos con el mismo A, B, X, Y, Z. Y quedamos que en el producto de pares ordenados, A, X, B, Y, ¿no? Y otros, pero no las puse, no cabían. Y entonces vamos a recuperar dos flechas, que acuérdense que en conjunto son funciones, son asignaciones. Lo que va a hacer esta asignación, PIA, es pi de proyección,
es A, X llevarlo hacia A, si era la primera entrada. O sea, en A por B las cosas están hechas de dos elementos, llévalo al primer elemento. Entonces el A, X llévalo a A. Y así con los otros, el B, Y llévalo a B. Y bueno, todas las demás combinaciones. Pero también tenemos a pi B, la proyección hacia B. Ahora, a un par ordenado, llévalo a la segunda entrada, ¿no? Y entonces A por B, cuando lo proyecto hacia B, pues por ejemplo, A, X, pues me tiene que dar el X. B, Y me tiene que dar el Y. Y así con los demás elementos. Estoy proyectando hacia las entradas de las que está hecho. Es como si regresamos a las partes de lo que está hecho esto, ¿no? Y entonces ahí recuperamos dos flechas muy importantes, que es la proyección hacia A y la proyección hacia B. Bien. Y una cosa más de conjuntos, y ya sale. Supongamos que tenemos a otro conjunto, o sea, porque aquí tenemos a conjunto A por B, tenemos a conjunto A, tenemos a conjunto B, ya tenemos las proyecciones. Supongamos que por alguna, el que sea, tenemos otro conjunto X, que está apuntando hacia A y está apuntando hacia B. Apuntar hacia A y apuntar hacia B es una asignación. Entonces, por ejemplo, supongamos que X es 1, 2, 3, así sin más. Y entonces X me dice, yo el 1 lo voy a enviar a un elemento de A que es A, minúscula. Y el 1 lo voy a enviar al elemento X, ¿no? Y así con los demás, es una asignación. A estos tres elementos les corresponde a alguien aquí y a alguien acá. Y entonces lo que podemos hacer es recuperar una flecha que ya no apunte de X hacia A o de X hacia B, sino de X hacia A por B. ¿Por qué? Porque si el 1 iba hacia A y si el 1 iba hacia X, pues yo puedo hacer que el 1 ahora apunte a por B y me dé A, X. Y eso es muy interesante porque entonces 1 lo llevo a A, X y luego proyecto. Proyectar es lo de la primera entrada, lo llevo a A. Entonces hice el mismo camino. Subir a A, X y luego proyectar hacia A es lo mismo que la asignación originaria, de 1 directo hacia A. Y subir de 1 a A, X y proyectar me lleva a X, que era la misma asignación. Si puedo construir una nueva flecha que de alguna manera apuntara a A por B y me recuperara el comportamiento de estas dos flechas. Entonces ya no tengo dos flechas, una F y una G, ya tengo una sola que me recupera este comportamiento. Entonces el categórico diría el diagrama conmuta. Es decir, los caminos, la composición de flechas, este y luego este, lo mismo que esta, y este y luego este, lo mismo que esta. Y entonces ahí el categórico pues echa mano, ¿no? Porque ya tengo mucha información del producto en términos de flechas, ya no en términos de elementos. Ya sé, por ejemplo, que el producto tiene dos flechas que lo acompañan, A por B hacia A y A por B hacia B, y ya sé que cualquier conjunto que apunta hacia A y que apunta hacia B siempre va a apuntar hacia A por B. Es única esta flecha, no me voy a meter en esos detalles. Y entonces lo que hace la teoría de categorías, y ya con esto vamos dejando un poquito la teoría de conjuntos por el momento, es decir, bueno, tengo dos objetos, el A y el B, quiero hacer un producto de esos objetos. No puedo definir en términos de los elementos que tiene, porque no tengo la noción de pertenencia. Estos A y B no tienen, digamos metafóricamente, no tienen nada adentro. Entonces lo voy a reconstruir en términos de flechas. Y entonces el producto, yo voy a tener un A por un lado, un B por otro, y el A por B va a ser un objeto nuevo, que se va a denotar así, simplemente es el signo que tiene, A por B, que va a tener dos flechas, pi A y pi B. De tal manera que si hay otro objeto X, el que sea, que apunta hacia A y apunta hacia B, hay una única flecha de X A por B, tal que esto con esto es lo mismo que esto con esto es lo mismo que esto. Pero ya nos olvidamos de elementos. Eso es una construcción que se postula a una escala de flechas. Y entonces, ¿quién es el producto? Es este diagrama. Y aquí, y entonces sí, pasa, por ejemplo, si tú te acercas a un matemático categórico de preferencia y le preguntas qué es un producto categórico sin referencia a otras disciplinas, pues te va a pedir una hoja, te va a pedir un pizarrón y te va a decir, es muy fácil, agarras a B, A por B, trazas dos flechas y si llegas a tener dos flechas que apuntan así, entonces tienes una única que esto con esto es lo mismo que esto y esto con esto es lo mismo que esto. Ese es el producto de la teoría de categorías. Y si tú a este matemático le dices no te he entendido, me lo puedes volver a explicar, te va a decir, mira, es muy fácil. Tienes el diagrama ahí, y entonces lo que va a hacer reproducir de nuevo ese movimiento que ya hizo. No va a volver a trazar con el GIS porque ya lo dibujó,
pero va a ser como si volviera a trazar un ejercicio. Ah, ¿qué es el producto? Bueno, entonces tienes esto, haces esto y haces esto. Lo va a volver a dibujar en el pizarrón. Y te va a preguntar al final si ya lo entendiste o necesitas que vuelva a mover las manos. Vamos, aquí como anécdota, la persona que me enseñaba mi teoría de categorías en las clases, pues hacía unos diagramotas, dibujaba, y entonces nos decía, ¿ya entendieron o uso las manos? ¿No? Y bueno, al principio pues usa las manos, no te entendimos y tal, y ya luego no era necesario, ¿no? Pero era usar las manos, ¿eh? O sea, la cosa no era un recurso, es que si no mueve las manos, si a un categórico lo atas de mano y te diga que es un producto, no te lo puedo decir. O sea, decir que te imagines una flecha, bueno, pero de por sí ya está difícil, hombre, como que una flecha. Bien, entonces, hay otros tipos de objetos que así recupera la teoría de categorías. Pusimos un ejemplo del producto en conjuntos, cómo se recupera en teoría de categorías, pero bueno, así hay otros muchos, de muchas disciplinas, me voy a poner a explicar aquí eso, pero sí voy a citar unos cuantos porque los meditaré por el final. Uno que es más sencillo, que se llama el objeto terminal. El objeto terminal lo dibujamos con un 1, tiene una razón de ser esto, pero lo voy a explicar. Y simplemente consiste que para cualquier otro objeto que tú tengas, hay una única flecha. Así, de gratis. Si yo tengo una categoría donde existe el 1, cualquier objeto que yo dé, automáticamente tengo una flecha. Que le ponen esta exclamación como de sorpresa, ¿no? Es la única que hay. No, la verdad no sé por qué lo pusieron, pero te dicen que es la única que hay. Bien. Se llama terminal porque, bueno, en fin, no importa. Y esta es la más enredada, si no se me entiende mucho, pues no pasa nada. Creo que no es tan importante para lo que voy, o sea, sí es importante, sí, pero tampoco entenderlo a profundidad, esto toma mucho tiempo. Es lo que llamamos un producto fibrado. Aquí vamos a tener dos objetos otra vez, A y B, pero acompañados de flechas. Una flecha A minúscula que apunta de A a C y una flecha B minúscula que apunta de B a C. El producto fibrado, que ya no es el producto cartesiano de antes, va a ser un objeto llamado P, que va a apuntar hacia B con PB, va a apuntar hacia A con PA, de tal manera que hacer PA y luego A es lo mismo que hacer PB y luego B. Y además, si yo tengo que tener otro objeto X que apunta hacia B y que apunta hacia A con un F y un G, de tal manera que F y luego B es lo mismo que G y luego A, entonces me aparece otra vez una única flecha H, tal que HPB es F y HPA es G. O sea, estos objetos tienen en común que te proporcionan flechas. O sea, dada una cierta situación, dada una cierta disposición de las cosas, obtienes una determinada flecha que además te da nuevas relaciones. Esto con esto es lo mismo que esto, y esto con esto es lo mismo que esto. Y eso es lo importante, ¿no? ¿Sí? Bueno, para acabar la parte matemática, aunque regresaremos al final, pero ya nada nuevo, pues obviamente no basta con estas construcciones, es decir, no solamente tengo objetos y flechas, y no solamente construyo productos y construyo objetos terminales y ya acabé. Porque, de hecho, la teoría de categorías, y esto va a ser muy importante al final, lo que hace es empezar a trabar estos objetos, estas construcciones entre sí, obteniendo una serie de relaciones importantes. Voy a poner un ejemplo de esto, es un poquito difícil, pero sobre el final va a ser fundamental regresar sobre ello, al menos en cuanto al resultado. ¿Qué te dice esto? Tengo dos objetos A, B. Y entonces vamos a hacer el producto, el que ya conocemos. A por B apuntando hacia A por B apuntando hacia B. Ahí está mi dibujo. Y también supongamos que tengo al 1, al terminal. Y tengo a B, como es un objeto de la categoría, apunta al 1. A, como es un objeto de la categoría, apunta al 1. Y hago lo que llamamos un producto fibrado. Este P, que apuntaba a B, que apuntaba a A, que esto conmutaba y todas estas cosas, ¿no? Entonces tengo tres construcciones. Tengo a dos objetos, A y B. Tengo al terminal, construyo al producto y construyo al producto fibrado. O sea, son tres construcciones. Bueno, lo que nos va a decir, lo que vas a obtener en la teoría de categorías, y sobre esto regresar al final, es que A por B va a ser isomorfo a P. ¿Qué quiere decir que sea isomorfo? Que yo voy a conseguir dos flechas, una F que va de A por B a P, y otra flecha llama G que va de B a A por B, tal que si hago F y luego G, obtengo la identidad de A por B. Esta identidad que pedimos en una categoría, todo objeto va acompañado de una identidad. Y además que si hago G y luego F, también es de identidad. Entonces eso voy a obtener de las construcciones. Si tú tienes esas construcciones de manera necesaria, gracias a estas cosas y estas flechas que se hacen en ciertas disposiciones, voy a poder obtener estas dos cosas. Y entonces identificar a objetos que en principio eran distintos. Hicimos dos construcciones distintas, que en principio nada tenían que ver, y acabaron identificándose en un cierto contexto.
Eso va a ser fundamental. Bien. Vamos a ver. Me parece que esa es la parte matemática. Ya acabamos. Entonces vamos a la parte filosófica. Ya tienen unas referencias. Objetos, flechas, construcciones. Se traban estas construcciones, objetos isomorfos, etcétera, ¿no? Regresaremos sobre ello. Pero claro, este producto, por ejemplo, el producto que vimos, que obtuvimos desde la teoría de conjuntos, por decirlo de un modo, también aparece en otras disciplinas matemáticas. O sea, no solo existe el producto de conjuntos, sino también que existe el producto en contextos de álgebra, en contextos de topología, que además son otros productos, pero obedecen a este mismo diagrama. Es decir, la teoría de categorías, cuando lo reconoce a su escala de flechas, se da cuenta que tiene como ejemplos esos múltiples productos. Entonces yo hago un diagrama, dame ejemplos, y entonces te puedo dar 5 ejemplos de disciplinas muy distintas. Todo lo cual obviamente pues abre mucha especulación, ¿no? ¿Cómo es que estas construcciones de categorías atraviesan a todas estas disciplinas? ¿Es que estaremos ante algo común de todos estos objetos? De tal manera, pues claro, un categórico primer día de clases dice, bueno, yo ya para qué hago matemáticas. O sea, aprendo a hacer estos diagramas, construyo y se acabó y ya. Porque esto lo abarca todo. Lo abarca todo. Bien. Y entonces todo esto puede, porque aparte si tengo estas construcciones ya vimos que tenemos unas ciertas relaciones, unos isomorfismos, y entonces obtengo un montón de relaciones en múltiples disciplinas matemáticas, en topología, bueno, mato no dos pájaros de un tiro, 20, o sea, porque todas estas relaciones supuestamente están dadas en múltiples disciplinas, ¿no? Bien, y entonces regresemos a la filosofía. Jean-Pierre Marquis, este hombre que les comenté contra el que vamos hoy, pues da cuenta de esto, bueno, como todo matemático que trabaje con estas cosas, y bueno, pues se dispone, tomando en cuenta esto, responder a la pregunta ¿qué es la teoría de categorías? ¿Qué es este fenómeno que parece ser que está atravesando a las diferentes disciplinas matemáticas, ¿no? Y bueno, esto lo busca responder en un artículo suyo llamado ¿qué es la teoría de categorías?, donde considera que es necesario para responder a esta pregunta irse fijando los diferentes momentos que ha tenido esta disciplina, porque hoy por hoy no se nos muestra de una manera, pero bueno, tuvo una génesis histórica, tuvo un desenvolvimiento histórico. Y es lo que hace, pues se va a las obras de MacLean y Elmer, que ya mencioné, en el 45, donde pues a su modo de ver funciona como una mera herramienta, como que usan estos diagramas, pero realmente, vamos a ver eso, ¿no? Como que realmente acaban totalmente subordinados al uso de otras disciplinas, ¿no? Esto es mi profesor, si querías teoría de categorías nada más era para hacer topología, no te vas a meter allá porque no hay nada y tal, estás. Pero luego ve un desarrollo de la teoría de categorías donde poco a poco parece ser que se va perfilando y empieza a tener como su propio camino, sus propios resultados, que ya no están totalmente dependiendo del desarrollo de otras disciplinas matemáticas, ¿no? Esto sobre todo lo ve en una obra que se llama, de un matemático que se llama Daniel Kahn. No sabía citarlo porque no hay que confundirlos con Kant, ¿no? Que es un filósofo que va a venir después. Este es Kant, matemático sin T. Pero después de Kant y de un hombre muy importante también en toda la teoría de categorías que se llama William Louvier, ¿no? Y es curioso porque no nos vamos a fijar ahorita en los análisis que hace de cada parte, son interesantes, pero yo creo que son otra perspectiva, nos amerita otro tratamiento filosófico esto, sino más bien, más o menos en sus conclusiones, ¿no? Ve Marquis, ¿no? Que sobre todo tras la obra de Louvier, ¿no? O de Kant, sin T, empieza a ver como que la teoría de categorías empieza a ser una ciencia autónoma que nos va presentando unas construcciones como la del producto que están como subyaciendo a muchas construcciones matemáticas. Un montón de construcciones de diferentes disciplinas se pueden de alguna manera reducir a estos diagramas que acabamos de ver. Y entonces pues y esto lo sigue después en otro artículo suyo llamado Morfismos canónicos. Se fija en un tipo de construcciones de categorías que involucran unas cosas llamadas morfismos canónicos. Vamos a ver, todo lo que presenté aquí, los productos y tal, involucran esto que son los morfismos canónicos. No voy a poner la definición aquí porque es muchísimo más complicada, pero basta con que sepan que en estas construcciones están involucrados estos llamados por el morfismos canónicos. Y entonces ven estos morfismos canónicos, dados estos resultados, que estaríamos ante algo que subyace a todas las disciplinas. Y entonces pega un brinco muy curioso
porque no te lo esperas, vas leyendo estas cosas y de repente hay un salto mortal. Parece ser, pues es más o menos la tesis como yo lo analizo, que él, inspirado en coordenadas kantianas, pues va pensando que estos morfismos canónicos de alguna manera son una forma, y aquí ya empezamos con las ideas filosóficas, una forma que subyace a las matemáticas, que funcionan como materia. Es decir, que pasa como, esto, como que la teoría categórica es una forma, es un molde, según los cuales se le da forma a la teoría de categorías. Y no solo dice esto, sino que dice unas formas a priori, puras, evacuadas de toda materia. Un poquito las tesis otra vez, lo que comentaba Axel, este espiritualismo que está saliendo una y otra vez. Unas formas que no se sabe dónde están, pero que de alguna manera estarían previas a ese material matemático, no después, previas. Y yo creo, por estas continuas citadas a Kant y por otras referencias ahí concretas, otros artículos, que está pensando en estas formas como formas de un entendimiento. Que los sujetos tenemos un entendimiento que moldea las cosas según unas formas que se encuentran ahí. Y entonces todo el material matemático pues queda conformado por ese entendimiento. Pero claro, todo lo cual lo lleva a decir, bueno, pero pues estas formas no nos quedamos en las matemáticas. Estas formas actúan en el resto de disciplinas científicas. Y entonces lo que hace es decir que estas formas no solo moldearían o subyacen o son las formas a priori de estas matemáticas, sino que también de las otras ciencias. ¿No? Y entonces otra vez el monismo, ese monismo del que nos hablaba Axel, esa realidad, esas actitudes del entendimiento que supuestamente conformarían a toda la realidad de manera uniforme, según estos morfismos canónicos, ¿no? Bien. Y bueno, claro, cuando entonces volteas a ver el proceso de abstracción del que estaba... porque todo esto de la historia de la filosofía no solo concluye esto, sino que dice que históricamente entonces se fue dando un proceso de abstracción, así se dice. Que lo que hicieron los sujetos matemáticos hubiera sido poco a poco, con su entendimiento, y dejando unas materias matemáticas y quedándose con las puras formas, evacuando la materia. Bien. Y esto es lo que vamos a criticar hoy. Porque, pues, no porque los morfismos canónicos se encuentren múltiples ejemplos en múltiples disciplinas, pues podemos inducir que hay unas formas del entendimiento. ¿Qué es eso? ¿Dónde están estas supuestas formas del entendimiento? Porque no hay que olvidar, y esto va a ser fundamental, que la teoría de categorías no se ha dibujado mentalmente por unos sujetos que atados de manos se comunican entre sí o por telepatía. La teoría de categorías se desarrolla según unas operaciones manuales, según unos dibujos sobre una pizarra, como los que le mostré aquí. Lo que dice aquí no fue pedagógico. Tú entras a cualquier teoría, a cualquier clase de categorías, a cualquier seminario, y si están haciendo realmente matemáticas van a empezar a dibujar. No les queda de otra, absolutamente. Y entonces todo parece que la teoría de categorías, más que un desarrollo mental, está suponiendo unas operaciones que están fuera del sujeto, que están a una distancia de él, por decirlo de un modo. Y aparte estos morfismos canónicos, gran parte de ellos, pues no son previos a las matemáticas, al contrario, históricamente se constituyeron después. Es decir, primero hubo un producto de la teoría de conjuntos y luego un producto de categorías. No estoy diciendo que el de la categoría venga de la teoría de conjuntos, pero viene de una disciplina. Y así con otros muchos objetos matemáticos. Que la teoría de categorías sí reorganiza su escala, una escala de flechas, pero teniendo como referencia un material ya dado. O sea, si la teoría de categorías organiza estos diagramas es porque ya tiene un material consolidado, como lo puede ser la teoría de conjuntos. Y entonces, ¿en función de qué podríamos decir que son previos a esas matemáticas? ¿Cómo le da la vuelta, si se dan cuenta? O sea, hay unos morfismos que vienen de analizar este material, pero en la medida en que aparecen en todas partes, entonces son previos a este material, como formas. Porque claro, como son previos y no se explica de dónde vienen, pues acaba como unas formas puras, ¿sí? Sin una materia, alojadas en un entendimiento. Esto, como vamos a ver desde nuestras coordenadas, es lo que es una hipóstasis de las formas, una separación de las formas. Uno supone que las formas están dadas sin ninguna materia, pero sobre eso regresaremos sobre el final, ¿no? Bien, y entonces todo esto nos lleva a, bueno, entonces si consideramos que se dio un salto mortal
hacia esas formas puras, si consideramos que es totalmente gratuito suponer que los morfismos canónicos son previos, cuando históricamente se han constituido posteriormente, y eso es fundamental, porque sin la referencia de otras disciplinas no hay manera, pues hay que proponer otras tesis, otras formas de ver las cosas, que de alguna manera rectifiquen lo de Jean-Pierre Marquis. Es el carácter dialéctico de la filosofía. Cuando decimos que hay múltiples filosofías, no lo decimos nada más como protocolo, es que es así. O sea, que aquí no estamos todos de acuerdo, unos parten de unas coordenadas totalmente distintas. Y lo que tiene que hacer una filosofía es tratar de confrontarse a esas otras coordenadas, ver sus errores, etcétera, y proponer otras alternativas nuevas, ¿no? Aquí queda muy claro. Y entonces el materialismo filosófico, bueno, pues para reinterpretar esto que vimos, vamos a partir de una distinción ya del materialismo filosófico, que es la distinción entre ejercicio y representación. Bien, esta es una distinción que, vamos a ver, está emparentada con otras pues muy conocidas, ¿no? Como lo puedan ser, no sé, por numerar unas, ¿no? Como puede ser acción-reflexión, hay un ejercicio, hay una acción, y luego hay una reflexión sobre ello, hay una intuición y luego hay un concepto, está lo práctico y lo especulativo, o sea, más o menos alguno de ustedes ha usado una de esas, lo has escuchado, lo que sea, ¿no? Y más importante aún, entonces no solo hay otras distinciones que tienen algo que ver, aunque no son lo mismo, aquí no podemos extendernos sobre las diferencias, pero más o menos se trata de ver. También, pues, lo más importante es, bueno, ¿qué situaciones denota? ¿Qué es ejercicio y qué es representación? Vamos con unos ejemplos, ¿no? Bueno, el primero es una anécdota que contaba Bueno, que pues está bonita, o chistosa, no sé, que es que Antifón, un orador griego, tras dar un discurso en la asamblea, en la institución correspondiente, le preguntaron, más bien un gramático le increpó: ¿cómo te atreves tú a hablar en público si no sabes qué es una metáfora? Y Antifón le respondió: pues no sabré lo que es una metáfora, pero acabo de usar muchas, ¿no? Y entonces ese es el ejercicio y la representación. No me represento que es una metáfora, no sé la definición, pero la ejercito, la supongo en uso en el discurso. Otro ejemplo también que ponía Bueno, que también, con San Agustín, se le preguntaba a San Agustín: ¿qué es el tiempo? Y entonces San Agustín respondía: si no me preguntas, sí lo sé, pero si me preguntas, no. Otra vez, San Agustín suponía, ejercitaba la vivencia del tiempo, pero no sabía representársela. Entonces yo creo que encuentro un fuerte paralelismo de esto con los matemáticos, porque si tú le preguntas a un matemático qué es la verdad científica, te va a decir: si no me preguntas, lo sé, lo hago todos los días hago teoremas, pero si me preguntas, no lo sé. ¿No? Es lo que pasa. ¿Cómo puede ser que un matemático que hace verdades científicas no dé cuenta de que es una verdad científica, lo haga de un modo totalmente espontáneo y con toda la metafísica que ello conlleva, ¿no? Otro ejemplo, voy a insistir mucho en esto, esto también era un sujeto que se le ven en los ojos y se le dice que vaya en línea recta a 30 metros. Entonces el sujeto pone en marcha y resulta que se desvía a la izquierda. Y entonces él tiene una representación, un programa de seguir una línea recta, pero resulta que, de hecho, en ejercicio, se fue hacia la izquierda. O sea, eso pasa porque piensas que te estás desviando y entonces hay que compensar, pero en realidad no. Claro, la representación se desvanece cuando se quita la venda y se da cuenta que está a 30 metros, o 10 metros, ¿no? Bien. Y entonces, ¿por qué recuperamos, o por qué nos interesa esta distinción de la tradición escolástica? Pues porque yo creo que algo fundamental de la teoría de categorías está en ese ejercicio y en esa representación, definitivamente. ¿Por qué? Porque la teoría de conjuntos, al momento de construir su producto cartesiano, tal como lo mostramos aquí, supone un ejercicio, un hacer. Un hacer que encuentra, sobre todo, una finalidad que es representativa, que es dibujar. Y entonces ese hacer puede ser, por ejemplo, una asignación. O sea, una función es asignar, pero asignar es un ejercicio que hace un sujeto, aunque luego se las arregle para que ese asignar esté gráficamente sobre el pizarrón. Y entonces, ¿qué es lo que haría la teoría de categorías en principio? Pues de alguna manera reformular a su escala ese ejercicio. Es decir, recuperar ese ejercicio de asignaciones, de productos y tal,
pero a la escala que les propia, que es la de flechas y objetos. Y luego la escala que es propia porque pierde totalmente la referencia de la pertenencia. O sea, si en el producto estaba el ejercicio también de asignar un elemento, de agarrar un elemento, en la teoría de categorías ya no se puede. Y entonces tiene que buscar todos estos diagramas y estas disposiciones a veces muy artificiales para recuperar un cierto ejercicio que va a acabar dibujándose sobre el pizarrón. Un ejercicio como lo puede hacer este diagrama, ¿no? ¿Y cuál es la fuerza que tienen estos diagramas? Pues aquí vamos a introducir otra terminología que, bueno, pues mete en su filosofía de las matemáticas, que son los signos autogóricos. Es decir, signos donde el propio ejercicio del signo le dota de un significado. Es signos que no se refieren a otra cosa más que al propio ejercicio en el que están involucrados. Bueno, ponía como ejemplo, fuera de las matemáticas, la famosa flecha del tiempo, ¿no? Porque yo, digo, supongamos, voy a usar esta flecha, es coincidencia, la flecha del tiempo, cuando yo hago, es que este es el pasado y vamos hacia el futuro, dibujo una línea, ¿no? Con una dirección, que si esa flecha es una flecha del tiempo, si tiene algún significado, es porque en su ejercicio supuso un pasar del tiempo. Es decir, para yo hacer la flecha del tiempo, tengo que suponer que estoy pasando el tiempo, que me estoy moviendo sobre el tiempo. Y incluso quien vuelva a leer esa flecha, al momento de que recorre esa flecha, al menos quien entiende que va de izquierda a derecha, va a tener que volver a ejercitar ese tiempo. Entonces, la significación de la flecha del tiempo no es que nos hable de un tiempo más allá ni nada, está en ese propio ejercicio. Y la tesis es que en la teoría de categorías es lo que pasa. Este producto, una vez estilizado, una vez recortado a esta escala, hace que ese producto tenga un significado en su propio ejercicio, de tal manera que, como decíamos, le preguntas a alguien qué es ese producto, pues te va a hacer ese ejercicio. Y pues no por nada te va a mover las manos, porque para dotarle significado a ese producto, va a tener que recurrir a volver a ejercitar lo que está haciendo. Y esto es muy importante porque yo creo que aquí es donde nos enfrentamos a las diferentes ontologías de las matemáticas. Por ejemplo, el formalismo hilbertiano, famosísimo, de principios del siglo XX. Pues la solución de Hilbert fue que los signos matemáticos no tenían significado alguno, que estaban vacíos, que eran unos meros dibujos ahí que no querían decir nada. Y que entonces tienes unos axiomas, que eran unos puntos de partida, que podían significar, pues, lo que sea, puntos, sillas, ¿no? Porque por sí mismos estaban vacíos, ¿no? Y entonces, pues eso es eliminar cualquier significado de las matemáticas, ¿no? Luego tenemos otras posiciones, por ejemplo, posiciones platónicas, que nos dice que las matemáticas están en un más allá, en un cielo transuránico, de tal manera que estos signos están significando, nos están remitiendo a esas realidades que están en el más allá, en el cielo transuránico. Vamos a acarrear un montón de problemas, porque es ese cielo transuránico, ¿no? Y esto es una posición, por lo demás, común, ¿eh? De los matemáticos lo que yo más encuentro, que creen que, bueno, esto es una cita de Hardy, muy famoso matemático, que decía que el matemático era un explorador, que va descubriendo esas esencias matemáticas que están en el más allá, con sus operaciones, ¿no? Es allí una verdad como descubrimiento, como aletheia, como desvelar lo que estaba cubierto. U otros, lo que nos atañe hoy, es Marquis. Claro, ¿dónde están los significados de estos morfismos canónicos? ¿Dónde los ponemos? Pues en el entendimiento, en el sujeto. Ya me pegué el micrófono. En fin, y es la cosa, que entonces buscan el significado en otra parte, en un cielo transuránico, en los sujetos, o la evasión de significado. Y con esta doctrina del signo autogórico podemos recuperar un significado a las matemáticas. ¿Qué significan las matemáticas? Pues significan su propio ser. Los signos van adquiriendo significado conforme se van involucrando con los otros signos. Es decir, A por B, si yo pongo A por B aquí, no significa nada. Son dos letras, y ya vimos que son un montón de cosas esas letras. Pero si yo esa letra ya la acompaño de unas flechas que apuntan hacia otros lugares, con unas relaciones respecto a otros, ya tiene un significado de producto. Me explico con eso, ¿no? Y entonces, vamos a ver. Es importante aquí que, bueno, como habíamos dicho, la teoría de categorías no se reduce a la construcción de estos términos, a dotar de significado una por B y ya está, sino que los va... bueno, sí, antes de esto, ya me acuerdo por dónde va la cosa.
Entonces, ¿cómo podemos reinterpretar en términos de esto de los signos autogóricos lo de Marquis? ¿Cómo lo podemos rectificar? ¿Cómo vamos a entender que una ciencia se constituye como ciencia autónoma si no apelamos a una evacuación de la materia de tal manera que nos quedamos con unas meras formas de un supuesto entendimiento? Yo creo que el problema de Marquis es que no dispone de una doctrina de la verdad científica. No la dispone, es filósofo, pero no tiene un sistema filosófico donde demos cuenta de estas ideas como de verdad científica. Y entonces la confusión es total. Se habla de una autonomía, se habla de un proceso de abstracción, pero no se sabe muy bien por qué está dado. Se hacen referencias, ¿no? Pero es que aquí pasó y aquí pasó, pero no se explica el alcance que tienen estas cosas, ¿no? Y es más, cuando mete toda su ontología de las formas puras, pues ya estamos totalmente perdidos, ¿no? Ya se confundió absolutamente todo. Ya no se distinguen las partes de la teoría de categorías, ni tampoco las relaciones de la teoría de categorías con el resto de ciencias, porque quedan como subyacentes a esas otras cosas. La conclusión, a falta de una nociología y con una ontología metafísica de estirpe kantiana, pues nada, se desfigura la imagen por completo, ¿no? Y entonces, pues no basta con decir eso, no basta hay que proponer una alternativa, ¿no? Que vaya de la mano de esta tesis de los signos autogóricos, ¿no? Y entonces, esta alternativa la ponemos en la doctrina de lo que llamamos la identidad sintética. La verdad científica sería lo que llamamos una identidad sintética. ¿Qué es esto? Pues vamos a partir en las ciencias, vamos a partir de unos contextos determinantes. Estos contextos determinantes son unas armaduras, unas disposiciones de cosas, ¿no? que de alguna manera nos permiten operar sobre ellas, para obtener son determinantes de identidad sintéticas. El chiste es que estos contextos determinantes vamos operando, sobre todo por medio de dos cursos, hacemos unas operaciones por un lado y operaciones por otro, pero logramos mediante el desarrollo de estos cursos acabar identificando a dos objetos de la doctrina en cuestión. Una identificación totalmente necesaria, porque la construcción depende del sujeto totalmente, depende de que yo me ponga aquí a dibujar. Pero una vez que he hecho en marcha estas operaciones, y una vez que estas operaciones acaban concatenando entre sí, esa identidad se nos muestra como necesaria respecto a las operaciones que emprendimos. Y entonces en ese sentido decimos que el sujeto se segrega, se le quita peso, ya no participa del todo en esa identidad. Y más o menos esas serían una de las razones por lo que estas verdades científicas se nos aparecen, pues, carácter-culturales. Las verdades matemáticas, pues, tanto a la historia y seguirán, y en múltiples culturas y todas estas cosas, rebasan por completo estas cosas, dada esa objetividad, dado que las operaciones del sujeto se han neutralizado, porque se nos aparece como un resultado necesario dentro de ese contexto. Como contexto determinantes, pues pueden ser tecnologías, por ejemplo, en física, se cita pues, la balanza, ¿no? El plano inclinado, la máquina de vapor. Pero bueno, hoy no venimos a hablar de física, vamos a poner un ejemplo de las matemáticas. Y tenemos una armadura desde la cual tenemos que construir unas cosas. Y yo creo que es aquí donde podemos reinterpretar, en parte, la importancia de los morfismos canónicos de Marquis. Porque estos morfismos canónicos, antes que tener que suponer que están atravesando todas las matemáticas, suponemos que son muy fértiles en cuanto a la construcción de identidades sintéticas. Es en ese contexto en donde puedes poner en marcha esas verdades científicas. ¿Por qué? Porque este producto no solo va de dos flechas, sino que te dice, si hay otro, que apunta hacia acá y apunta acá, hay otro. Entonces te da la construcción nueva de flechas. Y aparte no solo una flecha por ahí, sino una flecha que se concatena con las otras de una cierta manera. Esa que obtienes, H, cuando la compongas con pi A, regresas a F. Y entonces eso te va permitiendo operar, te va permitiendo de alguna manera concatenar tus operaciones con otros términos. Y es de hecho mediante, en el caso del teorema que les conté, acuérdense, de dado AB, dado el producto fibrado con el terminal, obteníamos estos dos diagramas, FG identidad, GF identidad, lo que nos da un isomorfismo, esa es la identidad sintética. Dos cosas que parecen necesarias, que parecen distintas, fenoménicamente, A por B y P, en principio procedentes de construcciones totalmente distintas, conforme voy progresando en esas construcciones, se van concatenando de tal manera que encaja y te da estos diagramas. Es decir, si tú tienes esas tesis, no hay manera en la que te sabes de esta identidad. Y entonces, y esta identidad lo que nos permite, pues es entonces va cerrando el campo.
Porque ahora, si tengo esta construcción, si tengo esta y si tengo esta, progreso y path se identifican. Y entonces ya puedo pasar de A por B a P, ¿no? Y eso, pues, el matemático es muy rico porque entonces ya empiezo a relacionar los objetos y ya me permite pasar unos de otros. Fijaros, los teoremas muy importantes de las matemáticas pues tienen que ver con este tipo de confluencias, este tipo de identidades. El más famoso, creo yo, es el teorema fundamental del cálculo. Por una parte se había venido desarrollando el cálculo integral, por otra parte el diferencial, y el teorema fundamental es el que identifica ciertas operaciones, que es la integral y la derivada. Y entonces eso te permite, ya todo el cálculo y el análisis se desarrolla a partir de ahí, porque entonces ya puedo estar pasando con integrales y derivadas. Se cierra. Esta noción de cierre, la saca de las propias matemáticas, con las operaciones respecto a un conjunto. Los naturales, si yo opero dos naturales, acabo con un natural. Todo el mundo sabe, 5 más 7 es 12, es otro natural. Sí, es 12. 5 más 7 es que... Alguien le debo cambio. 5 más 7 es 12, es otro natural. Entonces, cada dos naturales opero y acabo en los propios naturales. Entonces, la idea de cierre la tomamos ahí, pero es un cierre más complejo, porque no es solamente una operación, son múltiples contextos, según los cuales se van identificando las cosas. Y entonces, yo puedo pasar de la integral a la derivada, puedo pasar del producto cartesiano al producto fibrado, etcétera, etcétera, ¿no? Es importante, y la tesis aquí es que lo que va conformando una ciencia, lo que va conformando la autonomía de una ciencia, pues no es un proceso de abstracción mental, ¿qué es eso? Es el despliegue de estos contextos determinantes y sus identidades sintéticas. Cuando digo determinantes, que pueden aparecer en múltiples áreas. No quiero decir que la teoría de categorías se hizo ciencia por este teorema que presenté. Hay un montón de estos, y con otros términos que no presenté aquí. Pero todo eso van haciendo como remolinos, ¿no?, que van organizando a un material empírico, fenoménico, por medio de estas identidades necesarias. Y entonces, conforme estos contextos determinantes van apareciendo con sus identidades, y a su vez estos contextos se van entretejiendo entre sí, pues vamos creando un campo de inmanencia que ya nos permite mantenernos a esa escala de flechas y objetos, ¿no? Aquí hay que hacer, y entonces nada, todo lo contrario. Y aparte, todas estas identidades, algo fundamental, es que las identidades están desplegadas gracias a este material tipográfico. O sea, ¿dónde se nos revelan las identidades de las matemáticas? En el papel, en la pizarra, por medio de las operaciones, o sea, por medio de trazados de flechas, por medio de trazados, aunque acabe eso en relaciones que no necesariamente ya son, más bien que nunca son corpóreas, eso lo veremos al final. Entonces jamás podemos poner las matemáticas en un plano mental, porque necesariamente hay que estar partiendo del papel, de la pizarra. Es por eso que cualquier matemático que está haciendo matemáticas en serio está en una pizarra o está en un cuaderno. Y si puede reconstruir ciertas operaciones, digamos con el recuerdo, está recordando esas operaciones que hizo en el pizarrón. Es parecido a un jugador de ajedrez, un jugador de ajedrez juega sobre el tablero. Ahora, si puede recordar las posiciones y tal, pues es una habilidad de recuerdo. Pero es imposible tener un recuerdo de algo que no has operado. Si yo hubiera empezado esta conferencia, si una presentación, imagínense un diagrama. Nada, imposible. Y una flecha. Nada, es imposible. En todo caso, algo porque todo el mundo ha visto una flecha. Pero si les digo otras cosas, imposible, ¿no? Y entonces, esto, más que un proceso mental, que nos da una forma, nos remite a un proceso material, un hacer sobre el pizarrón, ¿no? Hay que hacer dos comentarios para hacerle justicia a dos cosas de la teoría de categorías. La primera es que, no siempre se opera con las mismas categorías, porque no siempre se construyen los mismos términos. Es decir, por ejemplo, hay categorías donde se postula, donde se parte de que hay productos, como el que hicimos aquí. Y hay otras categorías donde se parte de que no hay productos. Y entonces estos entrelazamientos que podemos ir haciendo con estos contextos determinantes, pues depende de las operaciones de partida. Unas operaciones que se hacen justamente para llegar a esas identidades. ¿Por qué partes de un producto y por qué partes de eso? Porque en retrospectiva se sabe que desde ellos llegaremos a la identidad, es lo que se demuestra. Pero depende de las operaciones que postules. Y entonces hay múltiples categorías, tipos de categorías, diríamos, que se desarrollan según diferentes postulados de construcciones. Por ejemplo, existen lo que llaman categorías abelianas, categorías extensivas, que operan según otras construcciones y muchas veces no pueden solaparse, ¿eh? Si tú muchas veces supones que hay una categoría de un tipo que además es este otro tipo, se te degenera por completo. ¿Por qué? Porque luego esta superabundancia de operaciones pues aplastan las cosas.
Entonces también es fundamental que estos tipos de categorías pues encuentren sus distinciones unas respecto de otras, ¿no? Y entonces la teoría de categorías, más que operar con categorías sin más, pues opera con estos tipos de categorías, ¿no? Que tienen sus propias identidades. Ahora, al principio mencioné lo de Funtor, que era mandar las cosas de una categoría a otra, porque bueno, también hay teoremas de la teoría de categorías que más bien cierran esa escala de mandar cosas entre categorías. O sea, que operas con categorías y mandas una cosa para acá y tal, pero también pasa lo mismo, se empiezan a tratar, no lo puse aquí porque bueno, eso es un poco más complicado, pero vamos, también van cerrando esa escala, ¿no? Entonces, bien, eso lo decimos tajantemente, no es un proceso de abstracción mental, es un proceso operativo, y lo mismo con esas otras ciencias. Un proceso que supone estos grafos, ¿no? Supone postular ciertas operaciones y en esa medida, bueno, dos cosas, una cosa antes de esto. No quiere decir con esto que la teoría de categorías se olvide por completo de las otras disciplinas, sería el otro extremo, ¿no? Pasar de que fundamenta todas las matemáticas a así que ya no tiene absolutamente nada que ver. Nunca hay esos cortes. ¿Por qué? Porque estas operaciones vienen de esa otra materia. O sea, el producto categórico tiene como referencia también productos de otras categorías a título de fenómenos. O sea, la teoría de categorías está reorganizando su escala a una multiplicidad de fenómenos dados en otras disciplinas matemáticas. Entonces tampoco es la vía de aprendo categorías y me olvido por completo de las otras disciplinas matemáticas, porque te pierdes por completo. Entonces, si hay un cierto significado en los signos que te permite una cierta autonomía de esta disciplina, pero eso no quiere decir que hay un corte total respecto a los otros fenómenos, porque la construcción de estos signos justamente, en principio, proviene y constantemente está realizando a estos fenómenos. Esto es fundamental. Y tampoco se entiende mucho esto, ¿eh? Hay mucha gente que hace categorías que cree que basta con las flechas, basta con los objetos, y se olvida por completo de la materia fenoménica. Y nada, se estropea por completo. Y esto se ve porque, por ejemplo, hay un libro muy famoso de teoría de categorías, Category Theory in Context, ¿no? Para aprender categorías, que trae un montonal de ejemplos, un montón de fenómenos de otras disciplinas, pero le dice al lector que no hace falta que los conozca, que no hace falta que sepa topología ni nada, aunque sepa que es una flecha. Pero, hombre, yo creo que no. Los ejemplos son internos, son fenómenos internos al propio desarrollo de esa teoría de categorías, ¿no? Aunque tenga momentos donde nos podemos olvidar más de esos fenómenos porque el significado de estos grafos pues adquiera mayor potencia. Hay momentos donde, al contrario, operas con las flechas y objetos y no estás haciendo referencia a esos fenómenos. Y si haces referencia a esos fenómenos se estropea la cosa, ¿no? Son momentos, son grados, dependiendo en qué operaciones está haciendo, qué operación está haciendo uno, ¿no? Y entonces, en la medida en que estas identidades nos cierran el campo, decimos que nos van construyendo sistemas, ¿no? Organizaciones, ¿no? Muchas veces pues necesarias por las identidades sintéticas con las que está construido este sistema, pues suponemos unos cortes respecto a otras disciplinas, porque la teoría de categorías está reorganizando ese material a una escala pero no a otra, y entonces a una escala de conjuntos que usa la pertenencia o una escala de topología que utiliza la noción de continuidad, pues va a tener un despliegue que luego la teoría de categorías no va a poder tener, o va a poder reorganizar pero una vez supuesto esa disciplina ya hecha, ¿no? Y entonces son diferentes escalas que te ofrecen diferentes tipos de identidad. La identidad de aquí tiene que ver con dos flechas que se resuelven en identidad, FG identidad, GF identidad, pero luego hay otros criterios de identidad dados a otras escalas. Y entonces, más que ver en la teoría de categorías un fundamento que reorganice todas las matemáticas, pues vemos yo me decanto por una disciplina matemática más, entre otras. Eso no quiere decir que no sea potente, no quiere decir que no la estudien, yo la estudio, pero con ese alcance que tiene, no más. Por lo demás muy fructífero. La teoría de categorías tiene una fuerza para reorganizar una pluralidad de materiales enorme y todo lo que se quiera y ofrecer una serie de identidades enormes, pero a su escala, ¿no? Bien, pues vamos a concluir, no hay mucho más que decir, con representando las coordenadas ontológicas de lo que hemos dicho aquí. Ya se habló un poco de la nociología, la idea de verdad científica. Es una identidad sintética, no es un descubrimiento, no es una forma que está moldeando una materia, es una identidad sintética, pero las cosas ontológicas relativas sobre todo a la idea de materia no lo hemos comentado del todo, aunque lo hemos ejercitado usando la distinción ya introducida, ¿no? Y entonces, bien, vamos a ver unas cosas que ya dijo Axel, aunque pueden ser unas cosas de la ontología, pero no otras, según las que ejercitamos hoy.
Suponemos que el mundo, en la filosófica, está conformado por 3 géneros de materialidad, ¿no? No puedo meterme aquí a la discusión, aquí ya comenté un poco, pero estos géneros de materialidad extensivamente denotan lo siguiente, ¿no? El primer género de materialidad atiende a las materialidades corpóreas y también a los fenómenos físicos, a las realidades físicas, como campos electromagnéticos, pero sobre todo a las realidades corpóreas. El segundo género de materialidad atiende, me parece que es que yo siempre que digo el segundo género lo digo muy feo, entonces lo voy a leer, abarca las vivencias de la experiencia interna, sensaciones anestésicas, emociones, ¿no? Lo que más te pone en el interior. El ejemplo más parecido es el dolor de muelas, ¿no? Bueno, no es lo mismo que la muela esté chueca, que se ve primogenéricamente, a ese dolor de muelas. O sea, son fenómenos distintos. O, por ejemplo, en la teoría de categorías, pues está M2 en la medida que siempre es un sujeto que las está haciendo, unos sujetos que le están haciendo en cuanto a movimientos de ese sujeto. Entonces, en la teoría de categorías ya tenemos M1, los grafos, los cuerpos necesarios, quitas los grafos y ya no hay nada. No, eso es fundamental. Un mundo en donde se estuviese derritiendo continuamente todo, no hay matemáticas. No se podría. M2, estos contenidos psíquicos, estos movimientos. Y por último M3, que son las relaciones principalmente. Por ejemplo, la relación de identidad. Una relación son 3 géneros que se dan involucrados en el propio quehacer del mundo. Y el ejemplo ya está, por ejemplo, en la teoría de categorías. La categoría de categorías supone el despliegue de esos 3 géneros de materia de manera necesaria. ¿Por qué? Porque opero con unos términos, son un sujeto que se mueve, y esos términos me llevan de manera necesaria a la identificación de 2 cosas, a una relación. Y entonces ya tenemos los 3 géneros de materia funcionando ahí. O sea, esa contrapartida ontológica de las 3 noseológicas. Por último, pues hay que contestar lo de la forma pura, ¿no? El material filosófico recupera la distinción materia-forma. Es una distinción de toda la tradición. Nosotros, todas las ideas siempre tienen un origen pues, técnico, científico, y la materia y forma no es la excepción. Sobre todo que es un origen técnico del trabajo con metales, ¿no? Donde lo que cambiaba era la forma y lo que se mantenía invariante era la materia. Pero el metal le das diferentes formas, ¿no? Y luego pasa por toda la tradición filosófica. En Aristóteles, ¿no? La doctrina del heliomorfismo, hile, materia. Pasa por la tradición escolástica, Dios como conformador del mundo. Kant, unas formas a priori del entendimiento. O, por ejemplo, para que vean que estas ideas no son cosa del precámbrico, yo qué sé, estas ideas son actuales. Marquis, un filósofo que está escribiendo hoy, estos artículos son de hace menos de 10 años, teniendo como referencias disciplinas más o menos nuevas, donde nos habla de unas formas puras, ¿no? O sea, estas ideas siguen vivas totalmente. Y entonces, ¿qué va a ser el motivo filosófico? Pues considera que normalmente en la tradición lo que pasa con materia y forma es que los tratan como entes separados, los decimos hipostaseados, como una forma al margen de la materia y una materia al margen de la forma, o una forma, una materia, ¿no? O como Marquis, ¿no? Una forma, unos entendimientos y unos materiales, las matemáticas, ¿no? Estos son los tratamientos que llamamos metamérico, porque toman a la forma y a la materia como unidades enterizas, sin sus partes, hablan de la forma y de la materia. Y entonces se hace necesario una reinterpretación de esto desde el medio filosófico en términos que llamamos diameros, a través de las partes, donde no vamos a voltar a una materia así, sino a unas materialidades, a una pluralidad de materias, materia A1, A2, A3, A4. Y la forma, entonces, por lo tanto, más que algo separado de la materia, tendría que ver con las conexiones de la múltiple materia, con el moldeamiento de esa materia. Es decir, y en la medida que ese moldeamiento está por medio de otra materia, pues la forma es materia en cuanto que determina, en cuanto que amolda a otras materialidades. Regresando al ejemplo técnico, cuando se le da distinta forma según un molde, y entonces tienes múltiples materialidades, que es extensivamente este metal, que hay otra materia, que es el molde, que lo conforma por medio de conexiones, y le dan una nueva forma. Y en la teoría de categorías no es la excepción, porque en lo que vemos en la teoría de cierre categorial, en la doctrina de la verdad científica, el materialismo, es que por medio de estas identidades, estas construcciones, unos materiales se van determinando a otros. Dados 2 materiales, se traban otros, se relacionan otros.
se van conformando en ese proceso. Entonces materia y forma no son dos cosas distintas, no es que hay unos símbolos que son materia que nos remiten unas formas, sino que la forma y la materia es el propio hacer de esa materia dentro de ese contexto determinante, como materialidad conformada, ¿no? Y entonces nada de formas puras. Aquí y a la doctrina ontológica, al material filosófico que defiende esto, pues se le llama materialismo filosófico. La ontología y la nosología de las matemáticas, el materialismo formalista, ¿no? Para que atienda a estas conjugaciones, estas intrincaciones de la materia y la forma, ¿no? Termino hablando de que, como ya comentó Axel, el material filosófico dispone también de una idea de categoría. Aquí hablamos de la teoría de categorías, pero en la tradición filosófica hay una idea de categoría, ¿no? Y para ser justos, es previa la idea que el concepto de categoría. El concepto de categoría se ideó se conformó en 1945. La idea de categoría lleva desde Aristóteles. Una idea de categoría que ha pasado toda la tradición. No es el momento hoy de hablar de esto. La idea de categoría en Aristóteles, en la escolástica, en Kant. Una categoría que, por supuesto, que estaba actuando en Ellenberg y MacLean cuando le pusieron esta teoría de categorías. Por ahí la cosa. Y el material filosófico supone, no voy a poder desarrollar esto, será para otra vez, que por medio de estas identidades sintéticas, por medio de estas verdades, se van conformando lo que llamamos categorías del ser. Categorías del ser. No toda categoría del ser se conforma en la teoría de categorías. La teoría de categorías ofrece unas identidades sintéticas, pero no otras. Deja fuera identidades de otras disciplinas matemáticas y también fuera identidades de la física, de la química, de estas ciencias. De tal manera que la teoría de categorías conformaría categorías del ser, pero no toda categoría del ser es una categoría de esta ciencia, ¿no? Pero